Pitting, influencia o crick en caliente en metales. El pitting es un tipo de corrosión localizada que afecta a diversos materiales, especialmente a los metales y aleaciones. Se caracteriza por la formación de pequeñas cavidades o agujeros en la superficie del material. Otras características del pitting es de que estos agujeros fragilizan el material, son altamente visibles y el diámetro de los agujeros en algunos casos es mayor o igual a la profundidad del mismo. Algunos factores causantes de pitting es la presencia de agentes corrosivos, discontinuidades en la capa protectora del material y diferencias en el potencial electroquímico. La fluencia o crick en caliente en metales es una deformación plástica, valga la redundancia en metales, a altas temperaturas y cargas constantes. En contraste con la deformación elástica, se recupera su forma original tras eliminar la carga. En este caso no. Una vez que sucede un agrietamiento por crick, ya no vuelve a su forma original. Parte del proceso del crick es un movimiento gradual de los átomos por difusión atómica. Los átomos se reajustan, causando cambios permanentes en la forma del material. ¿Qué efectos tiene este? Bueno, problemas en aplicaciones de alta temperatura y tiempo prolongado, y deformaciones excesivas o fallas graves si es que no se llega a controlar. Características microscópicas. Detección de pitting. Se necesitan instrumentos para aumentar nuestro rango de visión. Importancia de la detección. A menudo comienza en áreas donde la protección contra la corrosión es menos efectiva. Puede ser microscópicas, imperfecciones, microgrietas, inclusiones no metálicas o zonas donde la capa pasiva y protectora del metal se ha dañado. A medida que el pitting progresa, puede experimentar diferentes etapas de crecimiento. Inicialmente puede haber una etapa de incubación en la que el daño es mínima, seguida por una etapa de crecimiento acelerado donde las cavidades aumentan en tamaño y profundidad. Características macroscópicas. Formación de cavidades en la superficie. La corrosión por picadura se caracteriza por la formación de pequeñas cavidades o agujeros en la superficie del material. Superficie desigual y rugosa. Las áreas afectadas por pitting pueden presentar una superficie desigual y rugosa en comparación con el área circundante. Esto se debe a la formación de cavidades y la eliminación selectiva del material en estas zonas. Productos de corrosión en las cavidades. A medida que el pitting avanza, pueden formarse productos de corrosión en las cavidades. Estos productos pueden ser visibles en las superficies como manchas de color o deposición. Influencia o creep en calentamiento de metales. Características microscópicas. Movimiento atómico a altas temperaturas. A nivel microscópico, la fluencia en calentamiento es el resultado de movimiento de los átomos en el material a temperaturas elevadas. Los átomos pueden moverse con mayor facilidad, lo que contribuye a la deformación plástica. Deslizamiento de dislocaciones. La deformación plástica en la fluencia en calentamiento es impulsada por el deslizamiento de dislocaciones, efectos lineales en la estructura cristalina del material. Estas dislocaciones se mueven a lo largo de los planos cristalinos y permiten la deformación. Características macroscópicas. Alargamiento de los metales. La fluencia es manifestada como un alargamiento gradual del material. Estos alargamientos pueden ser significativos y puede provocar las deformaciones o el fallo de componentes y estructuras. Disminución de la resistencia mecánica. La fluencia también se caracteriza por la disminución de la resistencia mecánica del material. Esto significa que el material es más susceptible a la deformación y al fallo bajo carga. En el tercer apartado nos dice cuáles son los factores que influyen para que sea una falla de este tipo. Empezaremos hablando de los factores que influyen en falla por pitting. En principio, para que esto se genere, se inicia con una ruptura en la capa protectora del material, lo cual apertura a que se genere la oxidación. Entonces, los distintos factores que generan la ruptura son los siguientes: partículas externas atrapadas en el lubricante, exposición a la humedad, mala lubricación, acumulación de agentes oxidantes y aumento del pH del medio. Y por último, daño mecánico producto de la manipulación y maltratos en cosecha, línea de selección, embalaje y transporte. En la parte inferior tenemos dos imágenes de falla por pitting. En la parte izquierda se ve nota una falla por pitting en la superficie de la esfera metálica. Y en la parte de la derecha hay una corrosión por pitting localizado en entornos con contenido de cloro. Ahora, hablaremos de los factores que influyen en falla por creep o fluencia en caliente en metales. Temperatura elevada es el primero, carga aplicada
carga constante o cíclica y tiempo. Estos primeros evidencian, o estos primeros facilitan la presencia de una falla por creep, ya que dependiendo del tipo de falla, de la magnitud y del tiempo en que una carga se mantenga constante, esto originará que la fluencia en caliente en metales se origine ya sea más rápido o más lento. Ahora, tipo de material, microestructura y tamaño del grano. Estas dos son características, como ya sabemos, cada material posee características diferentes y también una diferente forma de reaccionar frente a diferentes estímulos. En este caso, dependiendo del material y de sus características, se evidenciará una facilidad en la falla por Crick o fluencia. Y por último, presencia de defectos y un ambiente corrosivo. Estos últimos son factores externos que nos pueden ayudar a evidenciar con mayor facilidad una falla por Crick o fluencia. Lo que le hace susceptible a estas piezas son las siguientes razones. En el caso del pitting, existen lo que son pilas de aleación diferencial. Hay zonas de la pieza que se presencia diferencia de aire, o sea, no llega suficiente oxígeno. Por ende, el material se disuelve formando cavidades en dicha zona. También existe lo que es disolución selectiva de fase activa. Esto se da pues en la mayoría de lesiones, exclusivamente pues en los que son ferrítico y político. En ciertas zonas hay inclusiones metálicas, en donde se presencia una gran diferencia potencial electroquímica. Por ende, los que poseen carácter activo tienden a corroerse formando cavidades hacia abajo. En el caso de la fluencia o crit en caliente, tenemos lo que son temperatura elevada. El crit en caliente ocurre a altas temperaturas donde los átomos tienen más energía y movilidad, lo que permite que las deformaciones se acumulen con el tiempo. También existe lo que son cargas constantes. Las cargas constantes o sostenidas ejercidas sobre una pieza pueden provocar la deformación gradual de la misma. En la pregunta 5 dice, busque ejemplos de elementos mecánicos que hayan presentado este tipo de falla. Muestre las imágenes de los ejemplos de falla encontrados. He encontrado 3 ejemplos claros relacionados a estos fallos. En el caso del pitting, vemos a este tubo mecánico de una refinería de petróleo que ha sido muy afectado por corrosión, por el pitting. Como vemos en la imagen, la picadura ha ido corroendo todo el elemento, donde se puede concluir de que es inoperante, ya que seguramente no tuvo mantenimiento o, o ya fue reemplazado por otro sistema. En el segundo ejemplo vemos un engranaje que ha fallado por pitting, principalmente en los flancos, donde por fuerzas constantes a otro sólido ha ido afectando al elemento y otros factores también, donde en la superficie vemos la picadura del engranaje y se requiere una acción inmediata para que no siga afectándose. En el tercer ejemplo vemos a una turbina, que en este caso es por fluencia o clip caliente, donde esta turbina trabaja a una temperatura considerable y a una tensión constante. Además, como vemos, ya no es admisible para su funcionamiento, porque su deformación plástica es permanente y ya no se tiene solución en esa turbina de gas. Factores relevantes para poder determinar qué ensayo es el adecuado. En el caso del pitting, selección de materiales. Antes de seleccionar un material para una aplicación específica, es importante evaluar su resistencia al pitting en el entorno en el que se utilizará. Los ensayos pueden ayudar a comparar diferentes materiales y tomar decisiones informadas. Diseño de componentes y equipos. En el diseño de componentes y equipos que estarán expuestos a ambientes corrosivos, es esencial evaluar si los materiales seleccionados son propensos al pitting. Esto garantizará la integridad a largo plazo de los componentes y la seguridad operativa. Fluencia o grid en caliente. Evaluación de la vida útil de componentes a largo plazo. Para componentes y estructuras de larga duración, como turbinas de gas y calderas, los ensayos de grid en caliente pueden utilizarse para predecir cómo la deformación lenta y gradual afectará la vida útil del componente. Evaluación de integridad estructural. Los componentes críticos, como partes de aviones, reactores nucleares o equipos de generación de energía, los ensayos de grid en caliente pueden utilizarse para evaluar cómo el deterioro por deformación afecta la integridad estructural.